¿Por qué enmarcar esa videocolumna sobre el Día de la Hispanidad en este rancio televisor? Creo que todo está dicho. Hispanidad, raza, esos fueron los conceptos que definieron la aventura neocolonial o neoimperialista que España intentó ya desde principios del siglo XX, replicó en el franquismo y finalmente consiguió, en cierta manera, aplicar durante el desembarco corporativo en América Latina que inició de forma escalonada y total en los 90 a través de grandes empresas conocidas por todos. Entonces, quizás Televieja no defina exactamente la victoria posterior, pero explica en todo caso que la discusión sobre el tema de la conquista, el descubrimiento, el saqueo, todo esto es un tema que, aunque sea antiguo, es permanente y total para cualquiera que viva en este continente o allá en la madre patria. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué elementos en este año, en este 2020, están cambiando la vieja discusión, la antigua batalla cultural, la antigua guerra de narrativas sobre aquello que empezó a suceder el día que Colón desembarcó en algún lugar del Caribe antillano? Entonces, primera cosa importante, es un presidente de México que rompe con la tradicional línea hispanófila que dura literalmente desde la época del presidente López Portillo, sentido criollo, que descubrió, por cierto, sus orígenes en un pueblo triste y bastante desértico del sur de Navarra, llamado Caparroso, que hoy en día es prácticamente un emporio de palas eólicas. En ese López Portillo, en este inicial, digamos, sentimiento de pertenencia, digamos, de vínculo muy criollo, arraigado, digamos, a la conquista, inicia una fase muy larga en la cual la opción neoliberal, la opción de apertura de fronteras, digamos, de subrogación del Estado y de la desaparición del nacionalismo revolucionario, se convierte también en una línea hispanófila permanente que, insisto, empieza en Luis Portillo, sigue con De la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, otro hijo de españoles, en fin, prácticamente hasta que llega López Obrador, nieto, digamos, de españoles también, pero cuya posición, por cierto, coincide con un bagaje histórico de unos 20, 30 años de denuncia, digamos, del saqueo, de la imposición, de los saltos de la colonización sobre los pueblos originarios. Obviamente sabemos, cualquiera recuerda, quién empezó este discurso. Y ahí viene la segunda parte de esta novedad, de este cambio sistémico o parteaguas, como diríamos en México, que es el reciente comunicado del EZLN del pasado 5 de octubre, en el cual, de golpe y porrazo, para decirlo también a la española, decide terminar con la larga línea que fundó un movimiento que tuvo años ya un impulso y un impacto internacional como casi ningún movimiento tuvo, al menos a partir de los 90. ¿Qué sucedió? Pues que finalmente en este comunicado, desde la selva lacandona, se decidió algo tan simple como decir que ya estaban hartos de sí mismos. ¿Eso qué significa? Que básicamente que no, el tema no es ya la colonización, que nunca existió exactamente, que ya no es la iglesia, que no hay que pedir perdón, que España no debe pedir perdón a nadie en específico, porque realmente no hubo colonización y que esos temas viejos son usados por un nacionalismo agresivo que tiene casa allí, en Palacio Nacional, donde vive el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, de una u otra forma, aquel movimiento que fue impresionante, que marcó casi la historia contemporánea de México, inició, y cabe recordar esto, un 12 de octubre de 1992, justo en San Cristóbal de las Casas, con la destrucción, nada simbólica, bien real, de la estatua que presidía la ciudad fundada por el mismo encuestrado, no por el mismo personaje, por el mismo fundador, Diego de Mazariegos. Ahí tenemos en ese momento fundacional cuando bajan, digamos, de las zonas aledañas los pueblos originarios y deciden romper el cordón umbilical, el vínculo con el personaje que fundó la ciudad de los coletos, la ciudad blanca, la ciudad donde las castas mandaban, donde las castas superiores mandaban y el indio tenía que ponerse al otro lado de la orilla de la banqueta cuando pasaba el blanco, el coleto, el español. En ese capital simbólico, en este inicio de la rebelión zapatista, 2 años antes que iniciara el movimiento en sí,
también inició, digamos, una batalla simbólica sobre el Estado mexicano, sobre el indigenismo, sobre las formas, digamos, que dieron lugar al virreinato, a la República Independiente y a las deudas pendientes, digamos, con los pueblos originarios. Ese gran tema, a través de los acuerdos de San Andrés, de las convenciones, del debate nacional e internacional, se posicionó frente al discurso de la concordia, del encuentro de dos mundos, por cierto, forjado por Miguel León Portilla, quien le regaló el concepto a un rey llamado Juan Carlos, ahora exiliado o al menos desaparecido de su morada, digamos, ese concepto hispanófilo, de esa visión, digamos, de encuentro edulcorada, en el cual finalmente todos salimos ganando en un mensaje bonito, en el cual finalmente, insisto, nadie acabó mal del todo, se rompió en el tema simbólico, en las batallas culturales, a partir justamente de esa primera acción que de hecho repetía, por cierto, el paradigma de las guerras culturales, digamos, del indigenismo que nació en la ONU en los 70 y que ya replicaron muchas ciudades estadounidenses, digamos, en los 80, incluso un poco antes del ZLN. Entonces, ese giro, digamos, discursivo impresionante en función de la idea que ya no hay que hablar del pasado, porque ahora, bajo esos trasnochados vestidos del nacionalismo que ha vuelto, del echeverrismo, digamos, el peligro es que digamos, se sigue en los proyectos coloniales. Ahí es muy importante porque lo que viene también es la misma evolución, por cierto, de la escuela decolonial, que pasó de un interesante artefacto conceptual, digamos, a algo convertido prácticamente en un ariete de un discurso que quiere, ante todo, quebrar los estados-naciones de América Latina fundados en unas ideas que para esa escuela, para un giro peculiar de esa escuela, es casi peor que los imperios antiguos, modernos y recientes que siguen fundamentalmente, digamos, dominando los términos de intercambio, que diríamos, y siguen a su vez en proyectos de colonización que sobre todo luchan contra una idea del desarrollo soberano y progresista que podría, como siempre ha sucedido, romper con las dependencias que siguen existiendo, por cierto, inevitablemente también en el caso mexicano. Por tanto, la nueva declaración del ZLN es una clara, diría yo, una directa aproximación, digamos, de extremos, digamos, a la misma línea, digamos, conservacionista, la misma línea de las grandes fundaciones, digamos, y ONGs que apoyan cualquier cosa que vaya limando o destruyendo el potencial de lo público y del Estado para generar condiciones de vida más dignas para todo el mundo, incluyendo las mismas poblaciones, digamos, afro, indígenas u originarias. En ese sentido, lo que estamos viendo aquí es un poco un antecedente, no un antecedente, una secuencia posterior a lo que se vio en Bolivia el año pasado, cuando el apoyo al golpe de Estado fue simultáneamente de las oligarquías criollas blancas e hispanófilas de Santa Cruz y de los grupos indígenas, digamos, apoyados por ONGs y fundaciones que por un enojo legítimo, por cierto, con algunas políticas públicas de Evo Morales y con quizá también la falta de diálogo para la construcción de una carretera en un parque natural años A, terminaron convirtiéndose en compañeros de viaje de un concepto, digamos, de unos personajes, de unos movimientos que claramente se fundan en preceptos e ideas contrapuestas a ese mundo indigenista. Es importante porque lo que tenemos aquí es una marca, un inicio del que a futuro será esta combinación de extremos que intentará en un frente, digamos, amplio, a veces caótico, donde va a caber mucha gente, muchos movimientos contra las políticas de Obrador que de una u otra manera, y aquí vamos al punto, habrá usurpado, entre comillas, el discurso anticolonial, el discurso, digamos, vindicativo, el discurso de cuestionamiento de los orígenes o de esta visión de los vencidos no reconocida casi nunca por España, que prefiere naturalmente que en las viejas posesiones se les diga que sí a todo. Porque aquí viene quizá el último gran problema que me gustaría, con el cual será la columna, que es un problema que yo puedo entender desde el punto de vista de dónde vengo, de dónde pertenezco y de mis propios caminos. Es decir, el problema de la hispanidad en América Latina es básicamente un problema de grupos sociales que sienten una especie de derecho de conquista, de pertenencia, de poder sobre unas tierras, sobre unas vidas, sobre casi unos estados que les pertenecen de una u otra forma como continuación
digamos, de los modelos virreinales y de las formas de gobernación anteriores, de las cuales siempre piensan que los indios o otros tipos de mestizos o poblaciones pobres les pueden quitar lo que en el fondo y de alguna manera les pertenece. En el caso español, la mítica madre patria, el gran problema que existe es que en muchos casos hay una cierta forma difícil de entender, digamos, el legado colonial. En gran parte, como sucede cualquiera que habla con un personaje de allá, lo primero que dirán es que pues, los aztecas eran lo mismo, que si comían, en fin, si comían corazones y que todos eran imperios y que todos maltrataban, bla, bla, bla. Pero más allá de esto, el problema es que sí existe una herencia y sí el Estado español es heredero legal de aquella monarquía hispánica que, digamos, dominaba, digamos, de continente en continente. Porque cuando hay un galeón, digamos, que alguien encuentra y quiere sacar el oro en algún mar cercano a Colombia, naturalmente y legalmente los abogados del Estado actúan para defender su patrimonio. El gran problema en general del progresismo es que es muy difícil a veces luchar contra este hispanismo natural entre la gente que generalmente no ha viajado, no conoce ni quiere entender también los legados, los sesgos, las realidades profundas de una colonización, de esas venas abiertas de América Latina, aunque sí existen sectores que lo entienden perfectamente y comparten, pero en general lo que abunda es una mirada, digamos, entre cínica, relamida y como obsecuente, a mí no me interesa el tema y no me estén jodiendo. En ese sentido, creo que hay un error. Digamos, cuesta mucho verse al espejo y cuesta mucho entender los legados, aunque obviamente cualquiera que es imperio puede terminar siendo colonia, como gran parte sucede en España frente a Europa o frente a Alemania. En ese sentido, falta demasiadas veces esa mirada un poco más honesta, más profundo, de más interés y empatía, que a veces sí es cierto que se muestra, por ejemplo, quizá en las periferias de España. Dicho esto, es un tema que da mucho para sí. Hay que evitar, insisto, a veces las puras guerras culturales que impiden ver, digamos, las razones, la pervivencia, digamos, de estructuras coloniales. ¿A dónde voy con esto? Y para terminar, puedo estar de acuerdo con el EZLN que lo que importa ahora son las formas de colonización, pero justamente, y esto es interesante, si de algo ha hablado el presidente Obrador también, es del neocolonialismo, del saqueo, la mención casi permanente de Iberdrola, sus subcontratas, sus negocios a costa del Estado, contra las mismas comunidades, digamos, esas nuevas formas de imperialismo disfrazadas de verde, también son cuestionadas por un presidente que asume la relación que, por cierto, también asumía el intelectual orgánico del EZLN entre el viejo colonialismo y las nuevas formas de imperialismo u expolio. Ahora bien, es legítimo un debate sobre el desarrollismo, sobre formas que pueden destruir las comunidades e incluso que pueden afectar a una economía que acabe siendo también de alguna forma colonial, pero tampoco creo que sea lícito denominar a todo extractivismo una forma de colonialismo y meter en este saco, en ese término omnívoro, digamos, cualquier cosa que suponga también una idea de Estado y de desarrollo que es legítimo y necesario también practicar para, digamos, salir de la dependencia y la pobreza que han sido, por cierto, los temas recurrentes, más allá de las discusiones a veces demasiado culturalistas sobre la pigmentocracia, digamos, las élites o el criollismo. Entonces, y aquí creo que queda claro, hay grandes discusiones, hay cambios, hay paradigmas que están rompiéndose, hay gente que ha votado o ha tirado por la borda su capital simbólico y cultural porque a veces sucede que al fin del día el enemigo de mi enemigo es mi amigo y los resentimientos históricos, los viejos prejuicios, las guerras intestinas, digamos, entre muchos frentes de la izquierda mexicana han llevado a una situación donde si algo creo queda claro es que veremos muy pronto a los amigos del imperio y a los amigos de lo decolonial juntos en una cruzada común contra este enemigo difuso, caótico y confuso llamado nacionalismo o estatismo. Hasta aquí pues mi columna y vamos a ver muchas cosas que es importante recordar, seguirlas, practicarlas y conversarlas cada día, esperando su retroalimentación. Aquí termina mi segunda videocolumna de Tiempos de Furia.